Libro de Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15. Mientras usted lo busca, qué importante es saber que todos tenemos unas vestiduras puestas en nuestra vida dependiendo de la naturaleza que nos gobierna. Si esa naturaleza está en Cristo, entonces nuestras vestiduras serán correctas. Si no está en Cristo, entonces nuestras vestiduras serán, podríamos decir, harapos, porque nos llevarán a una vida que no agrada al Señor. Las vestiduras que Dios nos ha dado, no siempre las tenemos limpias. Y quizás sea el caso hoy de alguno de nosotros que ha tenido luchas en la semana, que ha batallado con su mente, sus pensamientos, pero está aquí porque Dios le trajo para escuchar su palabra. Amén. Vamos a leer el texto de Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15. Le recomiendo que siga la lectura porque vamos a mirar versículo por versículo. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra, Señor, hoy sea en nuestro corazón, enseñándonos, guiándonos, ayudándonos. Necesitamos conocerte, Dios. Vivimos en un mundo lleno de maldad, Señor, donde la iglesia tiene esperanza, donde la esperanza es Cristo y donde nosotros como iglesia tenemos que ser luz en esta tierra. Pedimos tu gracia en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Vestidos correctamente, se llama la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama? Vestidos correctamente. Cualquiera pensaría que vamos a hablar de un desfile de modas, de ropa, pero vamos a hablar de ese texto tan importante que Pablo viene tratando, donde primero nos ha hablado hace 8 días de una vida antigua y de una vida nueva, de esas listas de pecados que vimos en capítulo 3, versículo 5, donde habla de la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Y Pablo sigue la línea llevándonos a entender que el cristiano debe vestirse como correctamente. La manera de vestir siempre ha sido importante para las personas en todas las generaciones. Muchas veces podemos ser juzgados no de manera correcta por cómo nos vestimos. Hoy en día hay gente que se viste de manera normal, como hay gente que se viste de manera extraña. A veces vamos con mi esposa caminando por la calle, entonces vemos a una persona y yo le digo, y eso, o sea, lo único que le puedo decir es un ser humano, o sea, no le digo nada más porque pues no se sabe ya qué es, hombre, mujer, y todas esas características que el mundo ha traído, toda esa diversidad que el mundo justifica y que el mundo cree que es verdad, denota cómo está vestida la humanidad. ¿Quieres saber cómo está vestida la humanidad? La humanidad está vestida de harapos de pecado, de harapos de maldad, de violencia, de muerte, de destrucción. Esa es la humanidad en la que nosotros vivimos. Imagínense que de manera terrenal la ropa siempre ha sido importante. A veces la gente se lleva una apariencia o una impresión de la forma como usted se viste, da una buena impresión o una mala impresión. Y aquí no estamos hablando ni de marcas ni de ropa cara, simplemente todos usamos ropa en este planeta, gracias a Dios. Cuanto más debería ser la vida espiritual, entender las vestiduras que Dios quiere que tengamos. Pregúntate hoy cómo está vestida, no tu cuerpo, porque nosotros no juzgamos esa parte ni es nuestra tarea. La tarea siempre es mirar ¿qué? El corazón.
El alma, ¿cómo está vestida mi alma? ¿Qué tiene mi alma en este tiempo de vida? ¿Es Dios real en nosotros? ¿O hemos caído en la misma razón por la cual el mundo se viste? Para mostrar que aparentamos algo. En la parte humana el mundo se viste a veces para aparentar. Cosmetics, ¿se acuerdan las mujeres qué significa cosmetics? En griego, untar o pañetar. Hoy en día se dice maquillar, ¿sí? Las mujeres que se maquillan y eso está bien, ¿sí? En el antiguo griego era untar, pañetar, restregar, así, o sea, era así como se usaba la palabra cosmetics. Hoy en día las mujeres se maquillan. Siempre recuerdo al gran predicador que dijo que algunas iglesias prohíben el maquillaje, lo cual es un pecado, decía ese predicador. Y decía, otras promueven el maquillaje porque es necesario. Pero el maquillaje hace parte, en este caso, de la vestidura de la mujer en la parte terrenal. ¿O estoy equivocado, mujeres? Hace parte. Todas tratan en lo posible de arreglarse y salir. El hombre se maquilla el pelo porque hace así y ya queda listo. Él hace así y ya sale. Pero también nos preocupamos por la ropa, mujeres, nosotros. Estamos en la introducción del tema, no se preocupe que no vamos a hablar de ropa ni de modas. Con Dios no hay un lugar para el engaño. Nadie puede vestirse con lo que no tiene. Qué interesante. En lo físico usted puede vestirse con lo que no tiene. Para eso están las tarjetas de crédito. Si quiere vestirse con lo que no tiene, hoy en día hay tarjetas para comprar muchas cosas y endeudarse. Gracias a Dios que en Cristo no hay lugar a eso. No hay lugar a engaño. Tú no puedes vestirte con lo que no tienes. Y lo que tiene de Dios le ha sido otorgado. Es decir, si hay algo de Dios en nosotros, Dios nos lo ha dado. Se puede imitar una voz, se puede imitar un caminado, se puede imitar un estilo, una ropa como se visten los grandes famosos, son las modas de este tiempo. Se puede imitar un gesto, escuche. Se puede imitar una muletilla, pero no se puede imitar la santidad. Esa no se puede imitar. ¿Esa brota de dónde? Del corazón. Esa proviene únicamente de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el creyente, que se conoce como el nuevo nacimiento. Dios nos ha llamado a una vida cristocéntrica. Mire el versículo 11, la parte C del texto donde empezamos, dice, al final dice, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es todo en todos aquellos que Él ha salvado. Pablo en este pasaje, para ya entrar en el pasaje, sigue enseñando a los colosenses diciéndoles cómo vive una persona que ha sido vestida de la justicia de Cristo. Cómo sus acciones son coherentes con su fe, con lo que recibe en una iglesia, no específicamente esta. Toda persona que asista a X iglesia o Y iglesia recibe un mensaje semanal. La pregunta es si lo aplica, si realmente lo pone en obra, y Pablo nos va a mostrar cómo debe ser la vida de un creyente. Cierro la introducción con esta parte. No podemos ser lo que no somos, solo podemos ser lo que Dios dice que somos por la elección soberana de Él. Amén. Primer punto, nos vestimos como escogidos, versículo 12a. Nos vestimos como escogidos. Dice el texto, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y ¿qué? Paciencia. Primero entonces nos vestimos como escogidos. La palabra escogidos es parecida a la de iglesia, es eclectoi con doble K. La palabra es eclectoi. Y antes de hablar de las vestiduras debemos hablar de la elección, porque Dios está hablando de un texto ahí, dice vestidos pues como ¿qué? Escogidos. Es decir, que solo las personas que Dios ha salvado se pueden poner unas vestiduras correctas espiritualmente. No son para el mundo, son para ¿quién? Para la iglesia, son para sus hijos. Ahora vamos a mirar cuáles son esas vestiduras.
Nadie puede hacerse cristiano por su propia elección. Ese es uno de los errores terribles que estamos enfrentando en esta generación de cristianismo. Es Dios quien eligió a su pueblo. ¿Quiere leerlo? Devuélvase unas hojitas en Efesios 1:4 y léalo. Devuélvase unas hojitas. Tal vez usted lo ha leído muchas veces, pero a veces un día lo leo y lo entiendo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Se ve que acá también usa el término santos y amados en Colosenses 3:12? Santos y amados, y en Efesios dice santos y sin ¿qué? Sin manchas. Por eso nadie puede elegir a Dios. Dios eligió a su pueblo. Esta es una doctrina fundamental en la vida de los creyentes. Tiene una función específica: llevarlo a ser agradecido, que es con lo que vamos a cerrar el sermón, a ser humilde, a ser consciente de su debilidad, a ser consciente que nada de lo que logra en el caminar con Dios procede de sus méritos. La elección no es una doctrina mala y no es una doctrina errada en la Escritura. Es una doctrina que dice: gracias Dios por haber puesto tus ojos en mí. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocerte, porque no todo el mundo conoce al Señor. Si usted no lo cree, solo mire el mundo este fin de semana. Solo mire lo que hizo la gente esta semana, los familiares suyos, los que usted conoce que no están en Cristo. Mire cómo viven. Y entonces tal vez usted pueda contradecir esa doctrina y decir: no, todo el mundo se va a salvar. No, la salvación no es universal. Es una expiación que Dios ha dado a su pueblo. Entonces solo aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo pueden vestirse correctamente según las Escrituras. Luego vemos el término que Pablo usa, que es vestíos. Ahí arranca el versículo 12. Este vestir se está refiriendo al nuevo hombre que ha sido creado según Dios, no según el hombre. Juan 1:12, por favor, miremoslo para sustentar esa parte. Juan 1:12 es uno de los clásicos del Evangelio de Juan, que muchos ya se saben, gracias a Dios, lo recuerdan. Apenas uno lo nombra, en su mente llega toda la Biblia. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y ahí aclara, mire lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan está diciendo que el nuevo hombre o la nueva mujer ha sido creada según ¿quién? Dios, que no ha sido engendrado por un hombre o por una mujer, sino por la obra directa del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Por eso tiene un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad, una renovación total para poder vivir su vida ¿en quién? En Cristo. Vamos a mirar en Génesis un ejemplo que nos ayuda mucho. Cómo Dios le cambió las vestiduras ¿a quién? A Adán y a Eva. Acompáñenme a Génesis capítulo 2. Esa fue la creación cuando Dios hizo al hombre. Génesis 2:7, por favor. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. ¿Quién dio la vida al hombre? Dios. Ese soplo es la vida espiritual en el hombre. Dios le estaba dando a Adán una vida ¿qué? Espiritual. Recuerde que alma y espíritu para nosotros es ¿qué? Sinónimo. Dios le dio el alma al hombre, sopló en él aliento de vida, le dio una vida doble, una vida física, que es la que tenemos en nuestro cuerpo, y una vida espiritual, que es la que tenemos ¿dónde? En nuestra alma. El hombre es un ser espiritual. Pero mire lo que pasa en capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Cuando el hombre ha caído, mire lo que hace el hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva. Conocieron que estaban desnudos y
entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer sastre y la primera muda aparecen en Génesis. Ya había, ¿sí ve? Ya había costura de alta calidad. Se hicieron sus primeros trajes. ¿Cuánto tiempo duraron desnudos? La Biblia no nos lo dice y no es un tema de investigar para que no vaya a investigar. ¿Listo? Simplemente estaban desnudos. Cuando el pecado entró en su corazón, se dieron cuenta de su naturaleza pecaminosa y se cosieron. Ahí dice ¿qué? ¿De qué material? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso era lo que había, la naturaleza para hacer esas hojas. Y mire lo que pasó en capítulo 3, versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está el primer cambio de vestiduras en el hombre. Eso es lo que ha hecho el hombre, toda la humanidad desde Génesis hasta hoy, lo que hizo Adán y Eva. Tratar de tapar su pecado con vestiduras humanas, con vestiduras de esta tierra. Higuera, ¿qué aguanta más? ¿La piel de animal o la matica? La piel de animal. Y si lo pasamos a este tiempo, ¿qué aguanta más? ¿Las vestiduras de Dios o las suyas? Las de Dios. Sostienen el alma del creyente. Resulta que Dios establece ahí que el único que puede vestir correctamente a sus hijos es ¿quién? Dios. ¿Qué hizo para sacar la piel de los animales? Un sacrificio. Tuvo que matar a un inocente para salvar a un culpable. Eso hizo Jesús en la cruz. El inocente murió y tomó los harapos de pecado de su pueblo y le dio las vestiduras de justicia que solo son y provienen de él. Los escogidos son santos y amados, dice, volvamos a Colosenses capítulo 12, vestidos, capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Son santos y amados por Dios, son apartados por Dios, amados de una manera constante, lo que Pablo quiere decir. Ya sabemos que Dios no te ama más hoy de lo que te amó el día que te salvó. Y sabemos que Dios no te va a amar más mañana. Nunca te va a amar más y nunca te va a amar ¿qué? Menos. Simplemente que nos ama. Chévere poder amar así, ¿no? Que usted pueda decirle a una persona, mira, yo siempre te voy a amar igual. Ni más ni menos. Voy a amar siempre tu vida porque ese es el amor de Dios. Ahora Pablo va a nombrar las vestiduras. Ya vimos que hay un cambio de vestiduras. A esas vestiduras las podemos llamar virtudes cristianas, que es la lista que vamos a examinar ahorita. No se logran por sabiduría humana, o sea, usted no las puede obtener ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la profesión que realiza. No porque usted diga, no, yo soy más inteligente que mis hermanos o con mi papá y mi mamá. No, no se obtienen por sabiduría humana. Son dadas únicamente ¿por quién? Por Dios. Vienen en el paquete completo llamado salvación y deben los cristianos ejercitarse en esas virtudes practicándolas. Acá las nombra misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso inmediatamente me lleva a otro versículo de la Biblia que está ahí cerquita en Gálatas 5:22. Devuélvase un poquito, Gálatas 5:22. Y ahí están esas virtudes que Pablo las nombra como el fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Usted dirá, pero faltan, tranquilo que están al final. Están los mismos frutos al final. El fruto del Espíritu en versículo 15, 14 y 15 dice, sobre todo de amor. Y en el 14 dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor. Se ve que el amor está ahí. Y en el 15 dice, y la paz. O sea, completa el grupo porque Pablo está hablando del carácter del cristiano. Vamos a mirar una por una de esas 5 primero.
Entrañable misericordia. ¿Qué es eso? ¿Qué es una entrañable misericordia? Recuerde que no está hablando de Dios. ¿Está hablando de quién? De los cristianos. Entrañable misericordia significa piedad, compasión. Entonces, al unir las traducciones en el original, podríamos decir que lo que Pablo está diciendo, la primera es entrañable misericordia. Y tiene una palabra que se escribe esplagna con la H, esplagna, y se refiere a las partes internas del cuerpo: corazón, pulmones, hígado y riñones. Esto con el fin de mostrar dónde es que en realidad residen las emociones del hombre. Pablo está diciendo que la misericordia es algo que se viene ¿de dónde? De adentro, no de afuera. ¿Usted cree que misericordia es regalarle un pan a un mendigo? Eso no es misericordia. Eso es darle algo para que le pase el hambre de pronto. La misericordia viene de adentro del corazón. Involucra las entrañas. Para los judíos, las entrañas es donde están las emociones. Cuando usted siente angustia, ¿dónde la siente? ¿En un dedo? Adentro, acá. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Usted era el pastor, repite siempre lo mismo. Cuando a usted lo van a atracar, usted siente la angustia. Ahí sí la siente. ¿Dónde la siente? Acá, acá adentro. Es ese miedo, eso es lo que llama Pablo entrañas. Son emociones reales y verdaderas. También hay emociones de alegría, de gozo. Se sienten allá, dentro del alma. Una persona misericordiosa es alguien que lo hace ¿de dónde? Dentro del corazón. Entrañable misericordia. Luego habla de otra, ¿cuál? Vamos en versículo 12. Benignidad. Pero antes de pasar a esa, hay un doble significado en misericordia. Entrañable, el que vimos. Ahora sí, misericordia significa piedad y compasión. Entonces, al unir las dos traducciones, vamos a decir qué es lo que Pablo quiso decir. Pablo está diciendo: vístanse de una compasión profunda o tengan un sentimiento de una compasión interna. Él dice que de su corazón brote la compasión hacia otros. ¿Qué es compasión? Lo que Jesús sintió por su pueblo. Si a usted no le duele ver personas perdidas, muriéndose sin Cristo, y usted tiene la verdad de Cristo y no la comparte, falta mucha misericordia en nuestros corazones. Benignidad. Dios es benigno aún con el ingrato, escuche. Eso es ser bueno. Ser bueno no es ser bueno con los buenos. Ser bueno es ser bueno aún con los ingratos. La benignidad tiene que ver con estar lleno de Dios y actuar de manera bondadosa, aún en ocasiones que pensamos que las personas no lo merecen. ¿Sabe cuál es la verdadera manera de ser bueno con alguien? Cuando no lo merece. La Biblia dice que uno debería darle al que no puede devolverle, no al que puede devolverle. Porque en cierta forma yo estoy seguro que me lo va a devolver. Por eso cuando habla de invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos al evangelio, es que ellos no pueden hacer nada para devolverle a usted esa invitación. Mientras que si usted invita a todos los que pueden, ellos siempre le van a devolver a uno el favor. Eso es benignidad según las Escrituras. Ser bueno con aquellos que aún son ingratos. Es fácil ser bueno con los suyos. Es fácil ser bueno con su entorno, con ese círculo cerradito que tenemos en casa. Es fácil, pero es difícil ser bueno cuando alguien me ofende, cuando alguien me falla, cuando alguien no cumple los parámetros que a mí me gustan. Pero la Biblia dice que debo ser ¿qué? Bueno con esa persona. Humildad, la que sigue ahí. Esta es una de las virtudes más difíciles de cultivar en la vida cristiana. El hombre que llegó al cielo y le dijeron que era humilde, y entonces fue y se puso un letrero que decía soy humilde, y lo sacaron.
Inmediatamente lo sacaron del cielo. O sea, ahí perdió la humildad. Qué difícil es ser humilde. Se entiende mal. La humildad se ha entendido mal. Se cree que es soportar todo. No, yo no digo nada, yo soy humilde. Se cree que es decir nuestra opinión no cuenta. Soy humilde porque me callo y no digo nada de lo que pienso. Y otros aún más piensan que son humildes porque son ¿qué? Pobres. Pobre pero humilde. Pobre pero honrado, eso sí, mejor dicho, honrado toda la vida. O sea, no le he quitado un peso a nadie. O sea, ¿sí? Eso no es humildad. La humildad tiene que ver con la manera, escuche, en que usted ve a las demás personas. ¿Cómo ve usted a su prójimo? ¿Cómo ve la esposa al esposo, viceversa? ¿Cómo ven los hijos a los padres? ¿Cómo ve el pastor a la iglesia al pastor? ¿Cómo vemos a los demás? Hay dos clásicos y básicos, dos cosas que Pablo siempre enseñó. Una es que, leamos la mejor, Filipenses 2:3 para no parafrasearla, Filipenses 2:3. Sigue después, antes de Colosenses, perdón, está Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. El equilibrio de la humildad está ahí. Veo a los demás como superiores a mí mismo, pero tengo una justa medida de lo que yo soy, estimando a los demás como superiores a mí mismo, no teniendo un concepto más alto del que debo tener de lo que yo soy. No importa los beneficios, no importa los privilegios que la vida le haya dado a usted. ¿El dinero da derecho a mirar diferente a las personas? ¿Qué piensan ustedes? No. Hay gente con dinero arrogante y hay gente con dinero humilde. Hay gente pobre, arrogante, hay gente pobre ¿qué? Humilde. No es la condición, no es tu condición social, no es tu educación, no. Es el corazón. Si es humilde, tiene un concepto más alto de las personas. Nunca se cree superior a ellos porque al contrario, sabe que puede aprender de todas las personas. Yo aprendo de todos ustedes, así sea el que predico, así sea el que aconsejo, así sea el que digo las cosas o el que estoy al frente de la iglesia. Yo tengo que aprender de ustedes. Aprendo de sus pruebas por una sencilla razón, me recuerdan las mías. Aprendo de esas luchas tan fuertes que tiene usted en su corazón y me río santamente porque sé que pasé por ahí. No es que me burle, no, digo, uy, no, pobrecito, pobrecita, no. Yo sé que es eso. Yo sé que es luchar con la oración, que es luchar con no leer la palabra, que es luchar con la arrogancia, la soberbia, y tengo que seguir trabajando en mi corazón. Para los paganos, escuche, de la época de Pablo en la carta a los Colosenses, la humildad era una señal de debilidad. Para el mundo sigue siendo una señal de debilidad. Dos momentos en el ministerio en que el Señor trató con personas humildes. ¿Quiere oírlos? Dos personas que podríamos decir, según la Biblia, que fueron un ejemplo de una verdadera humildad. Uno de ellos fue el centurión que dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7:6. Ese es un hombre ¿qué? Humilde. ¿Se acuerdan que él fue y le dijo al Señor que tenía una persona enferma y le pidió que orara? Y el Señor le dijo: voy a ir a tu casa. Dijo: no, Señor. Dijo: yo no soy digno que tú entres en mi casa. ¿Por qué el centurión dijo eso? Porque él tenía claro el concepto de sí mismo. Él era una autoridad romana y él podía haberle dicho a Jesús que fuera, y si Jesús no quería, tal vez lo podía haber llevado. Pero él entendió quién era Jesús y vio la autoridad de Jesús y dijo: no, yo no soy digno que el rey o Dios, no sabemos qué vio. Él dijo: no, yo no creo que sea digno que tú entres bajo mi techo. Y esta otra expresión
del publicano en la penetrante parábola cuando él derramó su corazón diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Cuando él dijo eso, fue humilde. ¿Qué dijo el otro fariseo? Yo oro 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo, no de una parte, sino de todo lo que me gano. Note que él cumplía la ley. Leo las escrituras, me las sé de memoria. Él no fue humilde. El otro dijo, solo lloraba y lloraba y se golpeaba su pecho. Ese golpear no es así, como usted cree, es una cuestión figurada. No es que él se cogió así y se pegaba, no. Golpear su pecho quiere decir que le dolía su corazón y decía: soy un pecador, necesito tu ayuda. Eso fue lo que dijo el publicano y lo que dijo el centurión. Por eso están en la lista de personas que humildes en la escritura. Siguiente característica, la mansedumbre. Dice ahí, volvamos a leer el 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. De mansedumbre. No es debilidad ni cobardía. No es ser manso, ser manso no es ser menso. Es una característica de la persona que está lista a ceder ante cualquier problema. Es más bien el ser sumiso al ser provocado. Note la mansedumbre cómo es. Es ser sumiso cuando es provocado. Es la determinación de sufrir daño antes que infringirlo. Es decir, prefiero recibir una ofensa ¿a qué? A ofender. Prefiero vivir una lucha a que otra persona la viva por mi culpa. Un ejemplo notable es Moisés. Vamos a Números 12:3. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese es el título de Moisés. Esa es la cereza del pastel en su carácter. Pero ¿qué pasó cuando se puso bravo? Mató a un egipcio 40 años allá cuando era jovencito y luego le pegó a la roca, ¿sí? O sea que el hombre más manso de la tierra perdió la mansedumbre. ¿Fue provocado por quién? Por el pueblo. Cuando golpeó la roca, ¿quién lo provocó? El pueblo. Y la primera vez, ¿quién lo provocó? El pueblo. Porque fue por su pueblo también. ¿Se acuerdan que él dice? Él se dio cuenta que era hebreo y le dolió el corazón. Dijo: uy, están pegándole a uno de mi pueblo. A veces la provocación puede ser válida. No, es que era mi familiar, tenía que defenderlo. No siempre. A veces hay que ser mansos. Paciencia. Esta me encanta porque siempre que la hablamos nos acordamos de las pruebas. Paciencia. ¿Se acuerdan que en un sermón dijimos que habían 2 tipos de paciencia, cierto? Una para soportar pruebas y otra para soportar personas. ¿Cuál es más difícil? La segunda, dicen todos. Sí, es más difícil soportar una persona que una prueba. Por eso Dios pide ¿qué? Paciencia. Me gustó esto, dice que la paciencia, o sea, la longanimidad, que es la que hablamos, que es soportar a otros, es hacia otros. En este caso, mire esta definición que puso un comentarista, dice: no tener un fusible que se quema rápido. Algunos tienen mecha corta, o sea, ¿sí? Con nada se prenden. O sea, soportan tan poquito al otro, son insoportables hacia afuera. No sacar juicios acelerados de otros. Ser pacientes con los débiles y extraviados. Eso es paciencia. La paciencia es necesaria en el cristianismo de una manera impresionante para ayudar a los perdidos. Lo que usted sabe, algunos lo han aprendido durante años de la Biblia, en las iglesias
bíblicas se enseña la escritura todo el tiempo, escuela bíblica, teología bíblica. Entonces las personas van adquiriendo un conocimiento poco a poco de la escritura. Cuando habla con alguien que no conoce a Dios es un gigante, eso es así, descresta con todo ese conocimiento. Pero debe ser ¿qué? Paciente. Sí, porque si le va a hablar del protoevangelio y la persona nunca ha escuchado esa palabra, dice, protoevangelio. ¿Cuál fue la de esta mañana que aprendimos en la escuela? Ya se les olvidó. Bueno, ¿proto qué? Voy a dejarlo ahí, proto. Bueno. Dice la terquedad de otra persona, hablando del paciente, ¿no? La terquedad de otra persona no lo lleva a exasperarse. Los insultos y los agravios no le producen ira. O sea, estamos hablando de un santo, ¿sí? Y todos los cristianos deberíamos ser así. Cuando una persona lo insulta y lo agravia, la persona paciente, porque Dios le ha concedido esa paciencia, siente compasión por el otro, porque se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Es opuesto a la venganza y al resentimiento. Eso es paciencia. Hasta ahí dejamos, entonces, esa es la ropa. ¿Quieres saber qué ropa se debe poner? Esos son los vestidos que Pablo dice que nosotros debemos vestirnos ¿qué? Constantemente. Ahora surge la pregunta, ¿cada cuánto cree usted que necesita ese traje? Dígalo, anhelo ya tenerlo puesto, o sea, ¿sí? Lo anhelo tenerlo puesto. Segundo, actuamos según como estemos vestidos, versículo 13. Vamos al versículo 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Actuamos según como estemos vestidos. Solo hay una naturaleza que gobierna el corazón humano, la del pecado o la nueva vida que ha sido otorgada por Dios. Las dos no pueden gobernar al tiempo. Una de las dos ¿qué? Predomina. O usted está gobernado por la ira o por la paciencia. O usted está gobernado por la misericordia o por cualquier otra cosa que no significa compasión. Pablo, luego de dar este listado de virtudes, ahora pasa a decirnos que esas virtudes deben llevarnos a los que dice este versículo. Escuche bien, esas virtudes están ¿dónde? Dentro del corazón del creyente. Ahora se aplican aquí, en las relaciones con todas las personas, soportándonos, perdonándonos y no quejándonos de nadie. Esas son las manifestaciones de las virtudes que acabamos de ver. Soportándonos, perdonándonos y no permitiendo queja por lo que otros hacen. ¿Queremos actuar como dice la Biblia? La respuesta siempre será sí, pero no conocemos la Biblia. No la leemos, no la estudiamos, lo cual hace que estamos en un abismo entre lo que la Biblia dice y lo que nosotros somos. Vamos a mirar esos términos. Soportados. Menos mal está en plural, porque no es para una sola persona soportar al otro. No es que yo soporte a alguien, es que otros me soportan a mí como pecador. ¿Sí ve? Ya uno ya estaba contento, ¿sí? Uno decía, claro, soportando, me toca soportar a los demás. No, es que te soportan a ti también porque eres un pecador. Cambia. No es casual que las palabras tengan un significado en la Biblia. Soportaos. Si no, Pablo hubiera dicho soporte a los demás, solo así. Soporte a los demás. No dice soportaos, dice a ti te soportan también. Hay personas que son muy pacientes con nosotros. O bueno, yo hablo por mí, no sé si usted piensa lo mismo de usted, pero yo pienso que toda persona tiene que revestirse de paciencia para soportar a alguien. Y ese soportar es mutuo.
Cada vez que pensamos que no es fácil, escuche esto. Si usted piensa que no es fácil soportar a una persona que le acabó de llegar a la mente, piense que alguien piensa lo mismo de usted, ¿sí? No es fácil soportarla, no es fácil soportarlo, ¿sí? Pablo podría decir con toda autoridad: padecemos persecución y la soportamos. Estamos perseguidos, pero avanzamos. Ha sido dura la pelea, pero resistimos. Soportar a otro hace que alguien en este mundo pueda, ¿qué?, soportarme a mí. Cristo nos soporta como iglesia. Siempre, todos los días la iglesia peca y falla y Él sigue soportando, nos sigue, ¿qué?, amando, nos sigue dando su gracia. ¿Y qué del perdón? Ya hablamos de soportar, ¿ahora qué? Perdonándoos. De aquí depende, para mí es más importante esta que la otra, pero están unidas. Perdonándoos, de aquí depende que nuestra vida no lleve cargas que no debe llevar. El mundo está lleno de personas insoportables que no perdonan, que prefieren vivir mal. Nosotros usamos el término reventados por dentro, aparentando por fuera, antes de ceder y ¿qué?, perdonar. ¿Sí conoce personas así? Que usted sabe que está reventado, pero él prefiere coserse a diario. Se cose para que nadie vea que ya se reventó, ¿sí? Así no es. Para los creyentes no es una opción perdonar, iglesia, es un mandato. Debemos perdonar no porque querramos, sino porque Cristo nos perdonó a nosotros. No hay otra razón. Es que a mí no me parece. Es que usted no se imagina el mal que esa persona me hizo a mí, pastor. No, yo no me lo imagino, no tengo por qué imaginármelo, es su vida. Pero yo le tengo que decir que la Biblia no lo da como una opción, lo manda. Perdonaos unos a otros. No perdonar es un argumento en la relación con Dios, porque Él nos perdonó y nos perdona hoy. ¿Quién no anhela ir a la oración y decirle: Señor, perdóname, límpiame, Dios? Entonces yo le invito a que haga un ejercicio cuando vaya a hacer esa oración. Deténgase un momento y diga: Señor, ¿hay alguien a quien deba perdonar? ¿Me puedes recordar? Mi mente pecaminosa no quiere recordar, pero tú lo sabes mejor que yo. Recuérdame si algo no he arreglado en el día de hoy. Cosas pequeñas, pequeñas zorras dañan el viñedo. Tal vez, mire lo que pasa cuando no se perdona. Falta de gozo puede estar relacionada con que usted no está perdonando. No perdonar es un argumento muy fuerte en la vida de un creyente. Tal vez haya algo de odio. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días de los pecados de odio? Y no lo veo así. Simplemente no conozco el perdón para otorgarlo, es otra razón. Porque no lo hago, simplemente porque no lo tengo. El perdón ha sido otorgado por Dios en la cruz del Calvario al morir en una cruz por usted y por mí. No tienes por qué guardarlo, tienes que otorgarlo. Tercero, Dios viste completamente al creyente, o sea, no por partes. Dios no nos ha cambiado una parte de las vestiduras y otra parte no. Versículo 14 y versículo 15. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed ¿qué? Agradecidos. No podíamos pasar el sermón sin hablar del amor y la paz. Siempre el apóstol deja para el final lo mejor. Por eso él usa la frase: sobre todas estas ¿qué? Cosas. Es decir, sobre la misericordia, la paciencia, la mansedumbre, todo lo que hemos hablado. Dice: de nada sirve si usted hace todo eso si no lo hace ¿con qué? Con amor. No es que perdono porque me toca, con eso me quito un problema de encima con esa persona, ya me tocaba hacerlo. No, no es por eso.
Es que yo aguanto porque pues a la final eso me hace fuerte, eso me ayuda, me hace fuerte en mi corazón. No. El vínculo perfecto dice ahí, sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto entre Dios y los hombres se llama ¿qué? El amor. Un amor maduro, un amor responsable que debemos aplicar en nuestros hogares y en nuestras casas. Podemos hacer todo lo anterior, es curioso, escuche, usted puede tener las características anteriores y aún así no amar. Pero ¿cómo así? Claro, lo hace con una motivación ¿qué? Incorrecta. Este amor hace que el creyente se esfuerce en hacer lo que le corresponde, no en hacer las cosas para lograr beneficios. Hay gente que teme pecar, escuche, por las consecuencias. Aún puede pensar y decir, si peco me voy al infierno. No, esa no es la razón verdadera de pecar o no pecar. La razón verdadera por la cual los creyentes no podemos vivir una vida en pecado es porque desagradamos a aquel que nos salvó, al que nos ama profundamente. Vamos a Romanos 13:10. Devuélvase ahí un poquito en Romanos 13:10. Dice el texto, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El amor no le hace mal al prójimo, así cumple la ley. Los mandamientos que Dios ha establecido, ¿cuáles son? 2. Para nosotros los 10 están resumidos en ¿qué? En 2. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y a quién más? Al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te arreglas tu vida? ¿Sí? ¿Y por qué no ayudas a arreglar la de otro? ¿Cómo inviertes en tu corazón? ¿Y por qué no ayudas a invertir en el corazón de otro? El amor entonces es el vínculo de perfección en el sentido de que es aquello que une a los creyentes, haciendo que ellos avancen en su carácter. Versículo 15, la paz. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Podríamos decir entonces esto: la paz es la condición de descanso y contentamiento en el corazón de aquellos que saben que son hijos de Dios. Lo más triste de la vida es ver un creyente sin paz. ¿Qué nos da paz? Saber que nuestros pecados pasados han sido perdonados, saber que el presente está siendo dirigido para bien y saber que en el futuro jamás seremos separados de Cristo. Le repito, ¿qué nos da paz? Saber que nuestros pecados pasados fueron perdonados, saber que en el presente estamos siendo dirigidos por Dios y saber que jamás perderemos nuestro futuro en Cristo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Cristo, no la paz de las circunstancias. Uy, tenía una deuda y la pagué, qué paz. Sí, va a endeudarse otra vez. Va a sacar otra vez, si no aprende la lección, se va a volver a endeudar y va a volver a perder esa paz terrenal. Y cuando la pague vuelve y dice, uy, qué paz. Y vuelve y saca. Eso no es paz, esa no es la paz bíblica. Escuche lo que hace la paz. Los creyentes tenemos paz para con Dios porque hemos sido justificados, nos han vestido correctamente. El conflicto que había entre Dios y los hombres fue quitado de en medio, no porque yo hice algo, sino porque Él me escogió y Él me viste y me sostiene. No son las cosas que hacemos las que dan paz. No es lo que usted hace externamente lo que le da la paz, es al contrario. Usted hace las cosas bien porque tiene ¿qué? Paz. Porque no hay ansiedad, no hay temor. Si usted tiene ansiedad en su corazón, dígale, Señor,
dame tu paz. No puedo tener ansiedad. Si tiene miedo, dígale, Señor, es falta de paz, de contentamiento en el Señor. Por eso el verso, voy a explicarle bien el verso como dice para entender la paz bíblica. Y la paz de Dios, hasta ahí viene la frase, gobierne en vuestros corazones. Es decir, que toda persona debe estar gobernada en el corazón por la paz y no por las circunstancias externas. El griego se llama braveu, así como de bravear, braveu, y se usaba para describir la actividad de un árbitro en un momento de decidir, en una competencia. Es decir, la paz de Cristo nos guía cuando tenemos que tomar ¿qué? Decisiones. Entonces podríamos decir que una persona que vive decidiendo mal no tiene paz. No tiene un momento para pensar, para detenerse y decir, ¿esta decisión que estoy tomando es la correcta? ¿Es lo que la Biblia dice que yo como creyente debo hacer? ¿O es lo que yo quiero hacer? ¿O estoy tratando de solucionar algo temporal aquí en un momento de circunstancia difícil? ¿Lo trato de solucionar con una decisión inmediatista? ¿Es eso lo que estoy haciendo? ¿O es la paz de Cristo que me lleva a pensar, voy a tomar la decisión correcta? Voy a apartarme de ciertas cosas. Voy a dejar de hacer aquello que Dios me ha hablado que tengo que dejar de hacer. ¿Qué creen ustedes que quita la paz? El pecado. Cualquier tipo de pecado quita la paz. Por eso el verso dice que ella debe gobernar el corazón. La paz no solo gobierna el corazón de una manera individual. Sigamos leyendo el versículo, la siguiente frase. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo ¿qué? Cuerpo, la iglesia. Los creyentes deben estar unidos al cuerpo. Eso le trae paz y alegría y gozo porque está aprendiendo. Es una paz colectiva. El cuentico que yo tengo paz para mí mismo y no me meto con nadie para evitar problemas no encaja en la paz de Dios. De hecho, vivir en paz con Cristo va a traer problemas con otras personas. La verdadera paz va a traer problemas porque a nadie le gusta la verdadera paz. Genera envidia, genera molestia. Un verdadero cristiano siempre genera cosas en el mundo de las personas. La paz evidencia las relaciones en la iglesia. Usted debe conocer personas que tengan la misma fe, que tengan el mismo sentir para crear buenas relaciones, amigos y amigas, sin derechos. No como las canciones. Amigos sin derechos. Somos amigos ¿en qué? En Cristo. Compartimos un Señor, una fe, un bautismo, nos conocemos. Por eso cuando hablamos de los miembros de una iglesia, les enseñamos a que ellos deben tener relaciones entre ellos, ir a almorzar, ir a comer, visitarse, salir a un parque. Eso es normal en los cristianos. No somos raros, no somos personas que no hacemos cosas que el mundo hace en cuanto a ciertas actividades. Esto lo anoté, ahí dice, he visto casos puntuales de rebeldes que terminaron con vidas separadas del cuerpo de Cristo, habiendo asistido alguna vez a la iglesia, pero su pecado fue tan fuerte que no podían tener paz con sus hermanos. Si es que alcanzaron a ser ¿qué? Hermanos. La comunión entre unos y otros muestra que hay paz en su corazón, que usted es capaz de vivir en una comunidad donde ven sus errores, donde conocen que usted es mal geniada o mal geniado, donde conocen que usted aparenta y usted cree que nadie sabe que aparenta y todo el mundo sabe que usted aparenta. Eso es una comunidad de iglesia, donde sabe que tiene diferencias con su pareja, pero persevera, donde sabe que a veces se le sale el fusible corto, ¿sí? el que vimos ahí que es un fusible cortico, lo han visto en esas, ¿sí? Eso es una iglesia. Pero usted tiene paz, que no está engañando a nadie, que somos así, que tenemos que trabajar nuestro corazón. Y el final, que es para mí es
el precioso agradecimiento. ¿Sed qué? Agradecidos. Si ustedes, ¿quién ha leído la carta de Colosenses desde que empezamos la serie? ¿Alguien se ha tomado la tarea de decir, voy a leer los 4 capítulos de Colosenses? ¿Alguien? Bueno, ¿sí? Bueno, bien. Si usted ha leído bien la carta, esa palabra aparece muchas veces. Acción de gracias, sed agradecidos, dad gracias a Dios, todo el tiempo. Es decir, que Pablo conocía muy bien el corazón de los colosenses. Y si se lo recuerda muchas veces, yo creo que no era porque fueran tan agradecidos, es porque eran un poquito desagradecidos los colosenses. ¿Saben por qué? Porque ellos vienen de un contexto pagano y el pagano tiene la costumbre de no dar gracias por nada porque no conoce a Dios. El que no conoce a Dios nunca da gracias por nada. El que conoce a Dios da gracias ¿por qué? Por todo. Pablo sabe, inspirado por el Espíritu Santo, que un corazón desagradecido nunca tendrá paz. Él lo sabe. Siempre se les estaba debiendo a ellos, espero que no a alguien acá. Las personas desagradecidas siempre se les debe algo, escuche. Nada es suficiente. Todo le roba la paz. El agradecimiento y la paz son inseparables. ¿Se ha escuchado a esas personas? No, es que perdí la paz. La paz no se pierde. O sea, ella no se sale de su alma y se va. No. ¿Está o no está? O usted tiene paz en su corazón con Dios porque ha resuelto lo más importante en esta vida, que es el pecado, y ha sido perdonado, o usted no tiene paz. El desagradecimiento es una característica de los paganos. Recordemos que ellos vivían en ese contexto. Cuidado con la queja, porque ahí dice que si alguien se queja debemos perdonarlo, pero nosotros tampoco podemos estar ¿qué? Quejándonos. Es falta de paz y agradecimiento quejarse. Cierro con esta frase y oramos. Los muertos no pueden agradecer. ¿Por qué? Porque están muertos. No tienen capacidad de hacerlo. Solo las personas vivas en Cristo agradecen porque Dios les ha dado salvación, les ha dado paz y les ha dado abundancia. Amén.